Muy buenos días, apreciados hermanos, hermanas, Iglesia del Señor. En esta mañana es un nuevo privilegio compartir con ustedes este tiempo especial del domingo y desde luego la enseñanza de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque hemos experimentado durante todos estos meses su misericordia, su cuidado. Y gracias al Señor también en esta mañana usted y yo alabamos al Señor porque iniciamos un nuevo mes, este mes de octubre. Y hoy domingo celebramos también ese tiempo para reunirnos como iglesia y compartir la palabra de Dios. El tiempo corre rápido y damos gracias a Dios porque nos ha guardado también en este año 2020 que ha resultado bastante complejo, pero bajo su misericordia. Así que usted y yo elevamos acciones de gracias al Señor. Y en esta mañana desde tu hogar, desde tu sitio donde te encuentras y nosotros aquí en el templo, compartimos juntos este hermoso tiempo de la palabra de Dios. Vamos a continuar con la serie que hemos venido compartiendo con el pastor Milton Martínez y mi persona, titulada Conociendo más a Jesús, para quien vivimos y a quien anunciamos. Y vamos hoy también a introducirnos al capítulo 3 del Evangelio de Lucas con el ministerio de Juan el Bautista. Así que hemos hecho un recorrido del Evangelio de Lucas con los anunciamientos del nacimiento de Jesús, del nacimiento de Juan el Bautista, las profecías sobre el advenimiento del Mesías y también ahora sobre Juan el Bautista. Vamos a orar, mis hermanos, a dar gracias a Dios y que Él nos hable en esta mañana y nos enseñe con su palabra. Acompáñanos allí. Señor, te damos gracias en esta mañana. Honra y gloria sean a ti, porque hemos experimentado tu misericordia, tu fidelidad. Gracias, Señor, en esta mañana, por este nuevo privilegio de reunirnos en nuestros hogares y desde aquí, desde el templo, compartir la palabra de Dios. Para todo hombre, para toda mujer, para toda familia, Señor, tú tienes siempre una palabra de vida, de restauración, de aliento, de bendición, de perdón. Por eso en esta mañana te damos gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Danos también a nosotros, como expositores, la sabiduría, el discernimiento, una santa y sana interpretación de ella. En esta mañana, Señor, háblanos, enséñanos acerca de ti en tu palabra. La recibimos como autoridad, escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Háblanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Voy a invitarles a que puedan irse al capítulo 3 del Evangelio de Lucas y vamos a leer la palabra de Dios de los versículos 1 al 20. Una lectura un poquito extensa, pero que está enmarcada dentro de lo que debemos compartir en esta mañana. Así que va a aparecer en su pantalla y usted puede seguir la lectura también. Dice: predicación de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías,
en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondiendo Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos y amigos. Y en esta mañana, este capítulo está enriquecido de verdades eternas y de propósitos profundos que Dios nos revela. Déjenme decirle que para muchos teólogos, Juan sería el último profeta del Antiguo Testamento. Aunque el pasaje está escrito en el Nuevo Testamento, para ellos Juan fue el último mensajero con relación a dar detalles sobre la venida del Mesías. Les quiero recordar también que desde el profeta Malaquías hasta el aparecimiento de Juan el Bautista, hubo 400 años de silencio. No hubo profeta en Israel. En estos 400 años el pueblo también fue influenciado por las culturas,
por las prácticas religiosas, por la mentalidad, por los pensamientos que dominaban la cultura en ese tiempo. En ese contexto aparece Juan el Bautista. Y ese contexto también es religioso, político, cultural y económico. Por ejemplo, Lucas nos da detalles de un recorrido cronológico. ¿Quiénes son los personajes de esa época? Lucas ubica el ministerio de Juan el Bautista en un contexto perfectamente religioso y político. Por eso nos habla de Tiberio como emperador, que fue conocido por su crueldad. Nos habla también de Poncio Pilato, famoso por su insensibilidad con los judíos. Nos habla de los gobernantes familiares de Herodes. Nos habla de la realidad histórica también religiosa, de Caifás, de Anás y de la influencia sacerdotal de ese tiempo. Lucas nos presenta el dominio del Imperio Romano, y en esa escena, en ese contexto, aparece la figura, el enviado Juan el Bautista. En esta mañana, mis hermanos, me propongo sencillamente presentar 4 aspectos importantes en el pasaje. En primer lugar, hablaremos de la misión de Juan el Bautista. En segundo lugar, hablaremos de su ministerio en relación al Mesías. En tercer lugar, vamos a hablar un poquito de la predicación, del mensaje de Juan el Bautista. Y en cuarto lugar, vamos a investigar y explorar el conocimiento que Juan el Bautista tenía del Mesías. Un conocimiento, desde luego, que le fue revelado a Juan el Bautista. En primer lugar, la misión de Juan el Bautista, mis hermanos. Este pasaje nos revela que Juan el Bautista estaba preparado para la misión de enderezar el camino para la llegada del Mesías. En segundo lugar, mis hermanos, se le concedió el privilegio de bautizar al Hijo de Dios. Quisiera que leyéramos en el contexto. Esta misión de Juan el Bautista está contemplada en Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17, que dice de la siguiente manera. ¿Recuerdan cuando el ángel Gabriel le anuncia a su padre Zacarías? Dice lo siguiente: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y aquí está, hermanos, el énfasis. Miren la profecía de la misión asignada. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Noten ustedes Dios en su sabiduría cómo planifica la historia, los acontecimientos, mis hermanos. No es algo que está improvisado, que aparece de repente. De manera que la misión de Juan el Bautista está enmarcada en esa profecía. Y mucho más allá, en Lucas 76, dice lo siguiente el Espíritu Santo a través de Zacarías: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados,
por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esa es la misión de Juan el Bautista: preparar el camino del Señor y bautizar al Hijo de Dios. Juan entonces, en su misión, podríamos decir que se enfoca en predicar, en bautizar, y mantiene los límites de su misión. Desempeñó fiel su tarea como correspondía, como le fue encomendado, mis hermanos. Este mensaje de Juan el Bautista es profundamente revelador. Se conoce a Juan como la voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor, en el versículo 4. Y Juan decía a las multitudes que salían para ser bautizadas: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esta era la misión de Juan el Bautista. Quisiera enfatizar que Juan le advierte al pueblo judío lo peligroso que era poner la esperanza en la tradición, la religiosidad y los méritos que ellos habían cultivado a través de Abraham, como descendientes de Abraham e hijos de Abraham. Déjeme explicarle que para un judío era profundamente confiable los méritos como hijos de Abraham, y eran suficientes para alcanzar la salvación. Por eso para un judío era muy difícil que un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob pudiera ser condenado o ir al infierno. Y entonces Juan, con este mensaje, desestabiliza toda la religiosidad y los méritos humanos, para que el pueblo de Israel ponga los ojos en el poderoso Salvador y tenga una actitud de arrepentimiento, una actitud de confesión de pecados, y entienda que el problema es más profundo, es del corazón y no solo de ritos, de méritos y de religiosidad. Esa es la profunda misión de Juan, y la está cumpliendo poco a poco cuando sale del desierto. Y me gusta esta palabra. Dice: vino palabra de Dios a Juan, versículo 2, segunda parte, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, escuche, predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué, mis hermanos y amigos? Para perdón de pecados. ¿Acaso este mensaje no es vigente para este tiempo también? El arrepentimiento para perdón de pecados a la humanidad, a una ciudad, a una comunidad, a un pueblo, a un país. Ese mensaje es vigente aún en nuestro tiempo. Vamos a continuar explorando entonces, aparte de la misión de Juan el Bautista, vamos a, en segundo lugar, a explorar el ministerio de Juan el Bautista como segundo punto. ¿Cuál es entonces, mis hermanos, amigos, el ministerio de Juan el Bautista? El tema principal del ministerio de Juan el Bautista era exhortar al pueblo a entender profundamente la necesidad de un arrepentimiento para perdón de sus pecados.
En este contexto, la palabra nos revela lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan no solamente estaba haciendo un llamado al bautismo de arrepentimiento, sino que implícitamente ese llamado al arrepentimiento incluía una liberación de la opresión del pecado. El arrepentimiento era una libertad para que el pueblo pudiera tener la seguridad de que empezaba una vida nueva. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo: convencer de pecado y guiarnos a toda verdad. Este no era cualquier llamado, era un llamado al arrepentimiento para perdón de pecados. No era cuestión solo de sentimientos, de emociones, de sentir un poquito de congoja o remordimiento. Era algo más profundo: cambiar de corazón, cambiar de mente, una actitud profunda, renovadora, para encontrarnos directamente con el Hijo de Dios, como el Señor que vino para darnos salvación. Déjeme explicarle en esta mañana un poquito qué es realmente arrepentirse y qué no es dentro del contexto bíblico. Arrepentirse no significa tener una congoja por algo que hemos hecho mal, o sentirnos posiblemente apenados o avergonzados. Eso puede ser una parte en sí, pero debe haber un arrepentimiento verdadero que implica una acción de un corazón transformado, una obra que hace el Espíritu Santo para que no practiquemos el pecado y sintamos aborrecimiento de ofender a Dios. Déjeme decirle, amigo y amiga, que el verdadero arrepentimiento exige un cambio de dirección. Retornar, cambiar de dirección, volverse al camino correcto. Un verdadero arrepentimiento implica entender quién es Dios. Implica conocer a Dios profundamente, sus atributos, su esencia. Implica también entender que el pecado me aparta y me aleja de Dios. Implica también determinar un cambio de vida que se produce por el trabajo y obra del Espíritu Santo. Implica también no practicar lo que antes ofendía a Dios. Déjeme compartir también que hay dos palabras importantes en el griego y el Nuevo Testamento para arrepentimiento. La una es metamelomai. Esta palabra nos indica que puede existir un arrepentimiento no por degradar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sino por miedo a las consecuencias, miedo al castigo, y entonces este sería un arrepentimiento falso, no genuino, no verdadero. Este es un arrepentimiento que causa remordimiento, pero me trae terror al castigo y a las consecuencias por lo que hice. Por ejemplo, Judas tuvo remordimiento, pero no un arrepentimiento verdadero. Los hermanos de José tuvieron remordimiento, pero no confesaron su pecado a su padre. Absalón, como hijo de David, pudo sentir remordimiento, pero nunca pudo confesar y venir a su padre para pedir
perdón. Esaú, con su primogenitura, pudo llorar por las consecuencias, pero no un arrepentimiento verdadero. Pero hay esperanza porque la otra palabra se llama metanoia, que es el arrepentimiento puro, santo, genuino, auténtico, que produce el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí existe dolor, pesar, pero no solo por las consecuencias, sino por haber ofendido a Dios, y es vernos nosotros, pecadores, frente a un Dios santo, que no puede ni merece ser ofendido. Ese arrepentimiento de metanoia es el que Juan estaba apuntando con la llegada del Mesías. Ustedes pueden arrepentirse momentáneamente, pero hay un arrepentimiento profundo de transformación en la vida de un hombre y una mujer. Déjenme decirle que ese arrepentimiento de metanoia, de la palabra completa, se genera cuando usted y yo miramos a la cruz de Cristo, a su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando el Espíritu Santo produce este arrepentimiento, escuchen, no hay espacio para excusas, no hay espacio para justificaciones, no hay espacio para buscar culpables en otros o buscar razones. Es clamar al Señor y decir: Señor, límpiame, lávame de mi maldad, he pecado contra ti, Señor, te he ofendido. Esta es la clase de arrepentimiento que aparece en el Salmo 51, mis hermanos y amigos. Permítanme leer una porción de este salmo. Dice el salmista David, el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¡Qué profundidad! ¿Cómo nos hace falta esa profundidad de metanoia en nuestro corazón con el Espíritu Santo para reconocer que ofendemos a Dios, que hemos pecado, pero que podemos venir y sentir que hay una nueva esperanza, que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado? Y no estoy hablando solo de pecados vergonzosos o grandes o escandalosos, sino de pecados también cotidianos, de actitudes diarias en nuestra vida también. Por eso el Evangelio de Juan dice: oiga, ustedes quieren dar frutos de arrepentimiento, empiecen a hacer buenas obras. No es solo proclamar que somos perdonados, sino que hay una manifestación comprobada, visible, palpable, de que soy transformado, de que ese arrepentimiento me lleva a una nueva criatura en el Espíritu Santo de Dios y la obra salvífica de Jesucristo. ¡Qué profundo, mis hermanos! ¿Ha estado usted con remordimiento en este tiempo? ¿Hay alguna congoja por algo que no ha confesado? ¿Hay una culpa y un miedo, un temor al castigo? ¿O hay una actitud de venir a los pies del Señor y decir: este es mi pecado, necesito ser limpiado, necesito ser sanado, necesito ser restaurado? Oh Señor, te he ofendido. Produce en mí con tu Espíritu Santo transformación y renovación y perdón, por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario también. Bendito sea el Señor en esta mañana.
Esto era parte del ministerio de Juan el Bautista. Quisiera detenerme en 3 frases que aparecen en el pasaje, en el versículo 10, en el versículo 12 y en el versículo 14. Dice, y la gente preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Esa es una pregunta pertinente. ¿Qué puedo hacer? Oye, entonces dime, ¿cuál es la solución? El pueblo fue tocado por el mensaje. Han escuchado que hay arrepentimiento y perdón. ¿Qué vamos a hacer? Y escuchen lo que dice. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo Juan les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Noten ustedes, el arrepentimiento llega a ver al prójimo como alguien a quien dignifico, a quien le debo respeto y con el que puedo compartir. El arrepentimiento no es solo interno, sino que se exterioriza en la vida cotidiana con el prójimo, con lo que soy, en mi cotidianidad y en mi diario vivir en el hogar, en el trabajo, con la esposa, con los hijos. ¡Qué profundo! ¿De cuántas cosas tenemos que arrepentirnos en nuestros hogares? Como esposos, como padres, como hijos. Y esa es la gran oportunidad que tenemos, bendito sea el Señor, en esta mañana. Juan entonces da instrucciones a estos hombres, a estos soldados, a las personas, a los publicanos. Decidan compartir, sean justos con los demás, no sean malos y crueles, vivan en contentamiento con lo que poseen, tengan integridad y hagan frutos verdaderos de arrepentimiento y no exijan más de lo que tienen derecho a exigir. ¿Ustedes se imaginan cómo saldrían estas personas después de ser bautizados? Porque era un bautismo de inmersión. Llevaban al río Jordán, hundían allí sus cuerpos y luego salían nuevamente. Tal vez cantaban, tal vez no cantaban, tal vez oraban. Pero este bautismo, quiero explicarles, simbolizaba una limpieza espiritual por el pecado y el resultado del perdón. Mostraba la necesidad de tener una conversión sincera y profunda, una necesidad de arrepentirse, una necesidad que se relaciona con la purificación y limpieza que todo hombre y mujer necesita. Esta es la predicación de Juan el Bautista. Vamos a seguir, hermanos, compartiendo porque el pasaje, como dije, tiene riqueza profunda. Juan tuvo en su predicación la posibilidad de desafiar al pueblo al arrepentimiento. Él convocó al pueblo a una conversión radical. Él tuvo la autoridad en presentar la verdadera solución al pecado del hombre, de la humanidad. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tristemente, permítame decir que hoy en día se están brindando otras alternativas para la solución del pecado. Hay unas tendencias a autosuperación, a mensajes motivadores, a mensajes positivos, pero no se habla del pecado como un problema profundo del hombre, como naturaleza caída y ofensa a Dios.
Nos hace falta entonces como iglesia poder hablar profundamente del pecado, del arrepentimiento y de la salvación en Cristo Jesús, en la obra redentora, en la cruz del Calvario. El pecado hay que tratarlo como pecado. Y Juan tiene esa misión y ese mensaje en su predicación. Por último, mis hermanos, en la predicación, Juan proyectó su predicación hacia la persona de Jesucristo y no hacia Él como mensajero. Cuando muchos venían y decían, oye, parece que este es el Mesías. En el versículo 15 dice, como el pueblo estaba en expectativas, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estas dos palabras indican la obra profunda del Espíritu Santo y también indican el juicio de Dios sobre la humanidad cuando no se arrepienten, cuando no atendemos la voz de Dios para salvación en su visitación. Gracias a Dios porque usted y yo hemos recibido esa voz y ese mensaje, pero tenemos ahora la gran responsabilidad de compartir esa palabra de Dios y llamar también al pueblo al arrepentimiento. Que este sea el mensaje nuestro y que en medio de todo el tiempo que hace falta para que aparezca Jesucristo en su segunda venida, nosotros como iglesia podamos predicar el mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados. Vamos, por último, mis hermanos, a compartirles el conocimiento profundo que Juan el Bautista tenía acerca de Jesucristo. Esto lo vamos a hacer también en esta mañana. Este punto que comparto en esta mañana, también relacionada con el ministerio y la misión de Juan el Bautista, es pertinente porque Juan no podría anunciar al Mesías y su obra y su ministerio sin un conocimiento profundo de quién era el Mesías. Y desde luego, mis hermanos y amigos, todo esto le fue revelado a Juan por el Espíritu Santo de Dios. Déjenme decirles que Juan tuvo un profundo conocimiento de quién sería el Mesías. Juan, incluso cuando es confundido o cuestionado por las autoridades si él era el Cristo, si él era el profeta o era Elías, tiene definido claramente su ministerio, su misión y su tiempo exacto. Permítame leer la palabra de Dios en otro evangelio, pero que nos conecta con este punto. Dice de la siguiente manera: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este pasaje está en Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Noten ustedes la profunda revelación. Jesús es identificado como la luz del mundo.
Y Juan es la persona indicada, escogida para dar testimonio de esa luz que vendría a alumbrar al mundo. Por eso el profeta Isaías dice: al pueblo que andaba en tinieblas, en sombra de muerte, le resplandeció luz, o luz les resplandeció. ¡Qué bendición! De manera que Juan sabe que el Mesías, Jesús, es la luz del mundo. Y Juan sabe que Él vino como testigo solamente a preparar el camino. Si usted va también a Juan capítulo 3, versículo 27, dice lo siguiente, o 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo, es decir, Jesús, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, escuchen bien, es importante, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y escuchen, es necesario que el Cristo crezca, pero que yo mengüe. Juan identifica a Jesús como el esposo de esa iglesia, el esposo que tiene toda la autoridad y privilegio para celebrar las bodas. Ese es el esposo. Juan lo identifica entonces a Jesús también como el Hijo de Dios, el que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y también lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tenía un profundo conocimiento de quién sería el Mesías. Déjenme leerles este pasaje en Juan capítulo 1. El testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es Juan, cuyo ministerio fue fugaz, cuya misión fue profunda, y se identifica sencillamente como el enviado de Dios para preparar el camino. Y más adelante ustedes van a ver cómo Jesús mismo exalta y reconoce la labor de Juan el Bautista. Dice: miren, de los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el más grande. Porque el más pequeño en el reino de Dios
es el más grande. Esto dice Jesús de Juan el Bautista. Conclusión, mis hermanos, necesitamos en este tiempo predicar la palabra de Dios. Tal vez necesitamos ser voces que clamen en el desierto de una sociedad y de un mundo que necesita conocer la verdad del Evangelio de Jesucristo. Debemos levantar también nuestra voz con el mensaje salvador. Debemos también pedir y también exigir arrepentimiento para perdón de pecados. Que el mensaje de esta congregación, que el mensaje de esta iglesia siempre esté acompañado de metanoia, el mensaje profundo de la palabra de Dios. Ese mensaje que te convierte en nueva criatura, que te permite abandonar en forma progresiva las viejas costumbres. Ese arrepentimiento que busca el perdón en el don del Espíritu Santo para una relación más profunda con el Padre. Ese arrepentimiento que transforma acciones y actitudes. Ese arrepentimiento que produce fruto de un estilo de vida, de una vida interior sustituida en Cristo Jesús como el Señor. Un arrepentimiento que llama al cambio de nuestra vida profundamente. Y un arrepentimiento que nos invita a vestirnos de un nuevo vestido en Cristo y pensar diferente. Que este sea, hermanos, una realidad vivencial para nosotros en esta mañana. Me gustaría que pudiéramos orar. ¿De qué forma podemos orar en esta mañana? Luego de aprender y recorrer este pasaje del ministerio de Juan el Bautista. Vamos a orar, mis hermanos. Únete allí en oración desde tu casa. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra que nos revela cómo planificaste el mensaje y obra salvífica para toda la humanidad. Cómo en tu tiempo perfecto y en tu tiempo oportuno nos visitaste. Y cómo, Señor, escogiste el tiempo adecuado. Gracias te damos porque también nosotros necesitamos en un momento de nuestra vida de ese arrepentimiento para perdón de pecados. Gracias por enviar al Mesías Jesucristo, Hijo de Dios, para su obra redentora y salvífica a toda la humanidad. Gracias te damos, Señor, porque apareciste en el mundo en un plan salvífico para toda la humanidad universalmente. Gracias te damos en esta mañana. También porque alguien nos habló del mensaje de salvación un día y ahora tenemos la gran responsabilidad de compartirlo con otras personas. Gracias, Padre, porque has producido en nosotros nueva vida, porque hemos cambiado de dirección, porque entendemos la obra del Espíritu Santo para arrepentimiento sincero y verdadero, porque entendemos, Señor, que solo tú produces el cambio en nosotros, porque entendemos que Jesucristo hizo una obra perfecta y completa para nosotros,
porque descansamos en la obra de Cristo y no en la religiosidad, ni los méritos, ni la tradición, sino en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en esta mañana. Padre, porque nos transformas, porque abandonamos de forma progresiva las viejas costumbres y el pecado. Gracias por ser nuevas criaturas. Gracias por el don del Espíritu Santo. Gracias por el llamado a un cambio, a una vida nueva, a un cambio de dirección. Gracias, Señor, por producir frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida también. Bendito seas en esta hora. Y tú, mi amigo, mi amiga, que tal vez luchas en esta mañana con la culpabilidad, con el remordimiento, con la congoja, con la intranquilidad de algún pecado no confesado, de algún pecado oculto. En esta mañana hay esperanza y perdón en Cristo Jesús. En esta mañana ven a Cristo y mira la cruz y confiesa tu pecado para alcanzar perdón y misericordia y salvación. En esta mañana esta es la oportunidad también para recibir a Jesús como Salvador personal. Oh Señor, bendito seas en esta hora. Cualquier amigo o amiga creyente también, tu iglesia que necesite, Padre Santo, arrepentimiento y perdón de pecados. En el nombre de Jesús oramos para que tú hables al corazón y a la necesidad profunda y tengamos un arrepentimiento verdadero de haberte ofendido, de vernos ante un Dios santo y de ver, Señor, la necesidad profunda de estar a cuentas contigo y en comunión contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, mis hermanos. Qué bendición poder compartir con ustedes en esta mañana de este domingo 4 de octubre. Ha sido un privilegio, mis hermanos, esta palabra que también nos ha hablado a nosotros como expositores. Y también gracias doy a Dios en esta mañana, Iglesia Paraíso, toda la congregación en general, por este tiempo bendito de pastorado aquí con ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brindó de ejercer este tiempo pastoral. Y este ha sido mi último mensaje compartido, sermón o exposición de la palabra de Dios con ustedes como congregación. Oren por nosotros como familia y deseamos que la paz del Señor, su bendición, la comunión permanezca con ustedes y con nosotros durante todo el tiempo que vendrá. Que Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Gloria y honra sea al Señor en esta mañana.
Vamos en esta mañana, mis hermanos, a orar por los enfermos. Hay muchas necesidades de hermanos y hermanas que están frágiles en su salud y queremos orar. Siempre habrá un espacio, una oportunidad para orar por los enfermos y quebrantados de salud. Dice la palabra de Dios: sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según el testimonio de ellos. Qué profundo. Nos sentimos tan frágiles en nuestros cuerpos que venimos al Señor para pedir misericordia y oportuno socorro de Él en su poder sanador. Eso fue lo que hizo el leproso. En esta mañana, el Señor compasivamente extendió su mano, le tocó y fue limpio. Señor, te damos gracias por este pasaje que hoy nos sustenta que tú eres el Dios sanador, que tienes poder sobre toda enfermedad. En esta mañana nosotros elevamos oración, unidos mis hermanos y hermanas en sus casas, por todos los enfermos de esta congregación, por nombre propios y por familias en sus hogares. Y oramos, Padre, en esta mañana para que así como tuviste misericordia y compasión de este hombre leproso que se postró en tierra su rostro, tú puedas tocar los cuerpos afectados de nuestros hermanos y hermanas, donde estén en estos momentos, en una clínica, en un tratamiento médico, en sus casas. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios sobre toda enfermedad. Y oramos para que tu misericordia y poder llegue. Gracias te damos. Oramos por los ancianos, por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por todo hombre y mujer. Y gracias por guardar esta ciudad también. Gracias por guardar este país, Colombia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias al Señor, mis hermanos, por orar por los enfermos. El Señor les bendiga.